En el corazón de Roma, bajo las sombras imponentes de la Basílica de San Pedro, la ciudad del Vaticano no era solo un lugar de fe, sino también un refugio para lo que algunos preferían no recordar. Los pasillos angostos y las criptas de la Santa Sede guardaban secretos mucho más oscuros que los relatos que sus propios fieles solían compartir en susurros. Como si fuera un presagio sombrío, la historia de la profecía estaba escrita en las paredes del Vaticano, inscrita en latín antiguo y mantenida oculta durante siglos. Un eco lejano, casi imperceptible, resonaba en cada rincón del lugar. Y todo comenzó con la llegada de un hombre, el pastor Delfín. Los primeros murmullos llegaron al Vaticano a través de las sombras de las viejas calles adoquinadas. Nadie sabía de dónde venía realmente, pero su presencia se sintió desde el primer día. Francesco di Medici, el nuevo cardenal, tenía una mirada profunda y perturbadora, como si estuviera buscando algo más allá de la fe. Decían que tenía una fe inquebrantable, una visión que pocos entendían, pero que no estaba hecha para este mundo. No era como los demás, y no solo por su figura serena o por su discurso perfecto sobre la pureza de la Iglesia, sino por algo más, algo oscuro. En las primeras semanas, los habitantes del Vaticano comenzaron a notar detalles que no encajaban. Un susurro extraño entre los muros, una sombra que recorría los pasillos cuando la luz se apagaba, o esa sensación inquietante de que siempre había alguien observándolos. Los ancianos del lugar decían que esa presencia, aunque distante, ya se había colado en la ciudad antes. No sabían cuándo, pero lo sentían en cada rincón del Vaticano, la profecía estaba más cerca que nunca. El pastor que nunca debió ser. Esas palabras, inscritas en un antiguo pergamino que fue encontrado por accidente en la cripta bajo el altar de San Pedro, habían sido el núcleo del temor. Un profeta había predicho que un hombre con el alma vacía llegaría para destruir todo lo que la Iglesia había construido. Los más viejos decían que nadie podría detenerlo. Y el nombre del hombre. Francesco. Con el paso del tiempo, las señales comenzaron a acumularse. La presencia de Francesco se volvía más imponente, más inquietante. Los empleados del Vaticano comenzaron a murmurar sobre cómo, durante las horas de la noche, los corredores del Palacio Apostólico parecían aún más fríos, y los pasillos se extendían de forma anormal, como si los edificios estuvieran mutando. Pero lo que realmente perturbaba a todos era la extraña sensación de desesperación que crecía en el aire. Se sentía como si el tiempo estuviera pasando más rápido, como si todo lo que ocurría fuera una obra dirigida por manos invisibles. En las misas, Francesco se alzaba con fervor, pero su mirada nunca era completamente humana. Sus ojos, profundos y vacíos, parecían contener una sabiduría antigua y ajena a la bondad que predicaba. Nadie osaba mirarlo demasiado a los ojos, pues aquellos que lo hicieron jamás volvieron a ser los mismos. Fue durante una noche lluviosa cuando las primeras manifestaciones de lo inhumano comenzaron. Durante una vigilia en la Capilla Sistina, un grupo de monjes vio cómo las puertas de la capilla se cerraban de golpe, aunque nadie las tocó. Algunos creyeron que era solo un viento fuerte, pero el miedo se instaló rápidamente en sus corazones cuando un par de velas se apagaron de golpe, y la sombra de un extraño ser, completamente ajeno a la figura de Francesco, se deslizó por la pared. El pastor que nunca debió ser, susurró uno de los monjes, mientras su rostro se descomponía en terror. Sabía lo que significaba. Sabían lo que se venía. La noche del cónclave final llegó. El Papa, enfermo y debilitado, se encontraba recluido en sus aposentos, pero su mente estaba alerta a lo que estaba ocurriendo. Había escuchado los murmullos, las advertencias de la profecía, y sabía que Francesco no era un hombre cualquiera. Se convocó a un cónclave extraordinario, para tomar una decisión sobre el futuro de la Iglesia y del Vaticano. El clima en el Vaticano era espeso. A medida que el cónclave se reunía, los monjes y cardenales comenzaron a notar que Francesco había desaparecido. Nadie sabía dónde se encontraba. Y entonces, la figura se materializó ante ellos, en la sala del trono pontificio. Francesco no era ya el hombre que había sido. Su rostro, antes sereno, ahora estaba distorsionado por una sonrisa macabra, y su cuerpo irradiaba una energía oscura que hacía temblar las paredes. No necesitaba hablar,
su sola presencia era suficiente para que todos supieran la verdad. Ustedes sabían que esto llegaría, dijo, su voz un susurro rasposo que retumbaba en la sala. La profecía se cumple. No hay escape. Y entonces, el terror se desató. La iglesia comenzó a temblar, como si todo el Vaticano estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. El Papa, en un intento de salvar lo que quedaba de la fe, intentó expulsar a Francesco con un rito sagrado. Pero el pastor no tenía miedo. En su lugar, alzó las manos, y de ellas surgió una oscuridad palpable que tragó todo lo que tocaba, las imágenes sagradas, los relicarios, las reliquias que siglos de fe habían preservado. Los cardenales, aterrados, intentaron huir, pero la misma oscuridad les impedía salir, atrapándolos en el lugar. Francesco caminaba entre ellos, lentamente, como si fuera dueño de su destino, su sombra extendiéndose por todo el Vaticano. Algunos intentaron enfrentarse a él, pero su resistencia solo parecía alimentar la oscuridad que se derramaba de su ser. La profecía se había cumplido. Francesco no era un hombre, sino una manifestación de lo inevitable. Una fuerza cósmica que venía a cobrar lo que le pertenecía. Durante el último enfrentamiento, un cardenal, consciente de que no había escapatoria, hizo el sacrificio final. Tomó un relicario sagrado y lo arrojó contra el cuerpo de Francesco, esperando que el poder divino lo destruyera. Pero Francesco, con una sonrisa cruel, simplemente levantó la mano y el relicario explotó en el aire sin causar daño. No existe poder en este mundo que pueda detenerme, dijo, su voz un eco. En ese momento, la ciudad quedó en silencio. El Vaticano, la ciudad sagrada, ya no era un refugio. La presencia de Francesco perduró en las paredes, en las iglesias y en las almas de todos los que vivieron allí. El cardenal que había hecho el sacrificio nunca apareció. Nadie sabía si había muerto o si había sido absorbido por la oscuridad. Solo quedaba una última cosa, un pequeño fragmento de la profecía, escrito en las paredes del Vaticano, que nadie osaba leer. Y en el silencio eterno del Vaticano, la oscuridad continuaba extendiéndose. No podrás dormir después de esto. Haz clic en el video que aparece en la pantalla y sigue con nosotros en esta historia de terror que te dejará sin aliento. Lo más escalofriante aún está por venir. Hazlo si te atreves.